Porque voy a estar trabajando la serie de mensajes titulados La doctrina de la tribulación y de la gran tribulación. Así que en esta preciosa mañana vamos a entrar inmediatamente de lleno en la continuación de esta serie de mensajes que venimos trabajando, ¿verdad? Y estudiando para traer la revelación de las Sagradas Escrituras en este tiempo que estamos viviendo. Y estamos estudiando, mis queridos hermanos, una, debo decir, de las doctrinas muy importantes para el conocimiento de la audiencia. Porque la doctrina de la gran tribulación, que comienza con los primeros 3 años y medio de tribulación, y el falso pacto abrahámico del anticristo con la nación de Israel, y luego los últimos 3 años y medio de gran tribulación, serán los 7 años más terribles de gran persecución, de gran aflicción, que jamás la tierra, los moradores de ella, junto a una parte del pueblo de Israel, tendrá que vivir. Y aunque está muy claro, y a través de las Sagradas Escrituras, hemos podido ver que la iglesia no pasaremos por este tiempo de apretura de Jacob. Nosotros, como la voz profética de Dios sobre las naciones, estamos encargados de anunciar que este día se acerca para los moradores de la tierra. Cuando damos un vistazo, hermanos queridos, a todo lo que está ocurriendo a nivel local e internacional, hay personas que llegan a preguntarse si ya estamos viviendo la tribulación, o si estamos a mitad de ella, o quizás realmente les gustaría saber dónde estamos proféticamente hablando, situados en este momento. Pero volvemos a repetir que para saber el tiempo que estamos viviendo, usted debe conocer acerca del dispensacionalismo, para entender, para comprender que vivimos en los días finales de la dispensación de la gracia. Gracia que ha colocado en un paréntesis profético, mis hermanos queridos. La gracia nos ha colocado en un paréntesis profético. A nosotros, la iglesia, entre la semana 69 y la semana 70, de la cual habló el profeta Daniel en sus escritos. La iglesia de Jesucristo hemos tenido el privilegio de haber entrado dentro de este paréntesis profético para anunciar el evangelio de salvación a todo el que creyere y fuere bautizado. Es por causa de la iglesia de Jesucristo que ahora mismo lo único que puede manifestarse, y se está manifestando desde los tiempos que lo anunció el apóstol Pablo, sobre la faz de la tierra, es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es una antesala, amados, de lo que vendrá en los días terribles de la gran tribulación. Pero el anticristo no puede manifestarse hasta que el que se lo impide, el que lo detiene, sea quitado de en medio. Y quien le impide al anticristo, definitivamente, Dios bendiga a todos los queridos hermanos que siguen entrando, quien le impide al anticristo que se manifieste, tiene que ser alguien con tanto y tanto poder para actualmente detenerlo e impedirle a ese poder de las tinieblas que se manifieste sobre los moradores de la tierra. Y el único que puede detenerlo, hermanos queridos, es el poder de Dios, el Keros de Dios, por causa de una cosa,
por causa de la iglesia que aún estamos sobre la faz de la tierra, por causa de la iglesia que ha entrado en un paréntesis profético en esta dispensación de la gracia, a anunciar las buenas noticias de salvación. Por eso hemos probado a través de las Sagradas Escrituras en programas anteriores que la iglesia no pasará por el periodo de la tribulación ni de la gran tribulación. De hecho, la iglesia de Jesucristo no estamos aquí, no estaremos aquí cuando la semana 70 esté en cumplimiento. El escrito de Apocalipsis capítulo 3 y verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, aleluya, yo también te guardaré de la hora de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra o los moradores de la tierra nunca son la iglesia, porque la iglesia nunca se le llama así, de esa manera. En el programa pasado dijimos que la iglesia no estuvo presente ni participó de la semana 69 de Daniel, así que tampoco participará de la semana 70. De ninguna manera. En la semana 69, amados, se le quitó la vida al Mesías, a Jesús. Y este cumplió esta profecía al morir en la cruz. Así que, mis amados hermanos, Dios te bendiga, Dilia querida, y bendiga a todos los que se siguen conectando. Es bien importante que todo el que me está escuchando en esta mañana comprenda que este tiempo de la gran tribulación, que comprende 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de grande tribulación, será el tiempo más difícil. Será el tiempo donde habrá una gran angustia, una gran desesperación. Será el tiempo en que los moradores de la tierra van a tener que atravesar en unión, escúcheme bien, a todos los cristianos apóstatas, a todos los cristianos tibios, a todos los cristianos mundanos y a todos aquellos que se han burlado de todos nosotros los que predicamos el evento del rapto de la iglesia. Y vuelvo a recalcarlo, cuando la Biblia habla de los moradores de la tierra, no se refiere a la iglesia, sino a las naciones del planeta Tierra y a una parte de Israel. En el escrito de Mateo capítulo 23 y en el verso 37, Jesús exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? En el verso 34 y 35 de Mateo capítulo 23 dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y el verso 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Antes de la exclamación, amados, de Jesús en el verso 37, Jesús estaba anunciándole a los escribas y fariseos que la destrucción del templo, que tanto admiraban como una de las maravillas de aquel tiempo, se acercaba. Un templo lujoso, impresionante, el cual había levantado, hermanos queridos, Salomón. Ahora Jesús estaba profetizando para el año 30 que esa generación vería la destrucción de ese templo. Y todo esto que le estoy hablando, amados, tiene mucho que ver en la profecía de la doctrina de lo que será el comienzo de la tribulación.
porque Jesús estaba hablando del cumplimiento de la destrucción del templo, el cual, hermanos queridos, fue invadido por el general Tito en el año 70 después de Cristo. En el verso 36 del escrito de Mateo capítulo 23, Jesús le dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y en el original griego dice: les aseguro que esta generación tendrá que pagar por todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que citamos en el verso 35 y en el verso 36 del Evangelio según San Mateo capítulo 23. Por eso, cuando analizamos el verso 37, nos deja ver claramente que Jesús repite 2 veces el nombre de Jerusalén, y la repetición del nombre denota, amados, urgencia. En otras palabras, el mensaje que Jesús transmitiría a la audiencia sería uno verídico y urgente a cumplimiento. Ahora bien, cuando pasamos al capítulo 24 de Mateo, el cual es un capítulo que fue escrito a la pregunta de los discípulos de Jesús sobre el verso 3, donde dice, y cito: y estando él sentado, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin de la era o el fin de la edad? Jesús les contesta y les dice, y mire lo primero que les dice, escuche con cuidado a los discípulos, que son los que están preguntando: mirad que nadie os engañe. Cristo, en el verso número 4 de Mateo, amados, capítulo 24, les comienza a hablar sobre el engaño en los días de la tribulación. Engaño que se va a manifestar con una aceleración profética en los días postreros, los cuales comprenden los días de la gran tribulación. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que el engaño es algo que siempre ha existido. Y nosotros lo podemos ver en este tiempo. Y desde tiempos antiguos lo podemos ver como un rodado profético en nuestros días. Pero realmente va a tener una aceleración profética en los días del comienzo de la tribulación. Justamente, amados, en el verso 4, donde es que comienza la primera parte de la gran tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio de tribulación. Es sumamente importante mencionar, amados, que aunque en este tiempo Satanás ha sometido con el engaño, las mentiras, las falsedades a grandes masas, habemos un sector, un pueblo fiel, que no seremos muchos en número, pero somos fieles a Dios. Somos fieles a Dios. Y el engaño de estos días no ha podido cegar nuestro entendimiento. Pero desafortunadamente en los días postreros, amados, justo en el comienzo de la tribulación, el engaño será uno constante y acelerado sobre los moradores de la tierra. Y como Israel va a tener que pasar por la gran tribulación, Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos sobre el engaño que vendría al comienzo de la tribulación. Desafortunadamente, el pueblo judío caerá en el engaño del anticristo, el cual luego de los primeros 3 años y medio de la tribulación cometerá el acto de blasfemia más grande que alguien sobre la faz de la tierra haya cometido jamás.
Y es que se sienta, hermanos queridos, en el templo que van a reconstruir, y se hará pasar como Dios. Y durante los 7 años, hermanos queridos, habrá tribulación. Durante este periodo de la gran tribulación, desde el comienzo de la tribulación hasta los últimos días de la gran tribulación, va a haber una intensificación aún más. Cuando comience la tribulación, cuando llegue la apretura de Jacob, cuando entre en su punto culminante. Mateo capítulo 24, verso 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí justamente, amados, es donde comienza el tiempo más intenso, de mayor presión, el tiempo de la apretura de Jacob. Los últimos 3 años y medio de grande tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio, ni la habrá jamás, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces es interesante escuchar o leer las palabras de Jesús cuando dice que el que lea entienda, ya que los discípulos conocían muy bien las profecías, conocían lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado. Ellos tenían conocimiento pleno de lo que Zacarías había profetizado, de lo que Joel, de lo que Sofonías, Malaquías, Isaías habían profetizado, y por ello Jesús le dijo: el que lee debe entender muy bien lo que yo estoy hablando. Porque Jesús estaba relatando y repitiendo lo que los profetas habían hablado antes de él. Amados, el comienzo de la gran tribulación marca el último, y escúcheme con cuidado, porque después del milenio Satanás es suelto por un poco de tiempo, pero el comienzo de la gran tribulación marca el último esfuerzo de Satanás en la gran tribulación para destruir, para engañar a los moradores de la tierra. Por eso el escrito de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12 no es para este tiempo de los días finales de la dispensación de la gracia. Aplicarlo a este tiempo es un disparate garrafal. Aplicarlo a este tiempo es un error escatológico garrafal, porque es para los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Y siempre que la Biblia habla de los moradores de la tierra, vuelvo y recalco, no se refiere a la iglesia, sino que se refiere a las naciones del planeta Tierra y a una parte de Israel. Pero cuando habla también del mar, está haciendo referencia a pueblos, a multitudes, a naciones, a lenguas. Entonces Satanás sabe que le quedará poco tiempo cuando comienza el segundo periodo, que comprende la gran tribulación. Luego de la tribulación comienza la gran tribulación. Le queda poco tiempo para engañar a los moradores de la tierra, para engañar a las naciones, a las multitudes, y desciende con gran ira sobre la tierra antes de ir preso, como le acabo de decir, por 1000 años, y antes de su destino final, luego de ser suelto, pasados los 1000 años, su destino final será el lago de fuego y azufre, donde estarán los primeros 2 candidatos, que serán el falso profeta y el anticristo. Una vez Cristo descienda en su segunda venida visible, el falso profeta y el anticristo irán vivos al lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. Por eso en Mateo capítulo 24 y verso 16, en ese mismo momento es cuando se le dice a Israel: los que estén en Judea,
huyan a los montes, porque será cuando Satanás desciende a la tierra con grande ira, sabiendo que le quedan 3 años y medio para destruir a los moradores de la tierra. Así que esta orden no es para la iglesia, porque la iglesia no estaba en este tiempo, no existía. Entonces, aplicar Mateo capítulo 24 a la iglesia es un error doctrinal, porque esta orden es para Israel. Jamás la iglesia va a pasar por la gran tribulación, amados. Porque Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El escrito de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. Ahora, ¿por qué viene esta hora de prueba sobre los moradores de la tierra? Viene, amados, por la forma de ser tan hostil de los moradores de la tierra en contra de Dios. Por eso es que Mateo capítulo 24 no se le puede, y vuelvo y lo repito, no se le puede aplicar a la iglesia, porque no es para la iglesia. La iglesia no existía en este tiempo. Es a Israel a quien se le alerta en este capítulo, para que cuando vea la abominación desoladora en el templo, de parte de este engendro del mismo infierno que es el anticristo, un personaje que será arrogante, enemigo de Cristo, blasfemo. Cuando ellos vean que Él se sienta en el lugar santo, hermanos queridos, entonces Israel sabrá, los judíos sabrán, porque se abrirán sus ojos en ese momento, que a quien ellos rechazaron cuando vino en su primera venida a la tierra, no era, es verdaderamente el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, y que el anticristo es un impostor. Y tristemente tendrán que permanecer bajo carga. En otras palabras, Mateo capítulo 24 verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El griego dice: el que haya aguantado. Significa literalmente que en los días de la gran tribulación, los días de la tribulación y de la gran tribulación, el que permanezca o se quede bajo una carga firme, este será salvo de esos días terribles. Termino diciéndote en esta preciosa mañana que el profeta Daniel habló sobre este tiempo como uno de angustia, cual nunca antes lo habrá, jamás. Este tiempo se avecina sobre los moradores de la tierra. Lo único que impide ahora mismo que se manifieste el anticristo es el poder de Dios y el queros de Dios. Porque la iglesia, la novia del Cordero, aún está dentro del paréntesis profético de la gracia. Aleluya. Pero cuando la iglesia seamos arrebatados hacia el cielo, estos días terribles de la gran tribulación comenzarán sobre la faz de la tierra. Yo quiero decirte